Cusco no solo es historia y paisajes increíbles, también es sabor, tradición y comida que te sorprende en cada esquina. En este video me lanzo a descubrir los sabores más auténticos de esta ciudad mágica, desde platos tradicionales hasta delicias callejeras que no te puedes perder. ¿Estás listo para esta ruta gastronómica? Acompáñame. El día de hoy toca un video totalmente distinto. Vamos a explorar los lugares donde comer aquí en Cusco. Desde el desayuno, el almuerzo, la cena, lógicamente todo bajo mi perspectiva, puesto de que para gustos y colores no se han escrito los autores. Así que les voy a mostrar los lugares, ya sea económico, de medio precio o incluso los caros, para que tengan conocimiento y puedan saber dónde comer y poder probar las delicias cusqueñas, tanto platos locales como platos internacionales. Así que en este momento nos estamos dirigiendo al Mercado San Pedro para empezar con un almuerzo desde el mercado. Así que vamos para allá. Pero antes de llegar al mercado, que incluso ya estamos a pocas cuadras, ahí en la esquina venden este vaso, un vaso bastante contundente que es de chicha morada. La chicha morada es un maíz morado que se cultiva aquí en el Perú. Con el maíz morado puedes hacer distintas cosas, desde este refresco de chicha morada, puedes hacer mazamorra, incluso puedes cocinar el propio maíz y comerlo. Así que vamos a probar esta chicha morada bien heladita. Uf. Perfecto como para hidratarse. Por cierto, el costo de la chicha morada en ese vaso, que yo pienso que aproximadamente son 500 mililitros, 3 soles. Nos encontramos en el Mercado San Pedro. Aquí encuentras de todo, desde fruta, jugos, artesanía, souvenirs y por supuesto comida. Así que vamos a la parte del fondo donde se encuentran todos los puestos de comida y vamos a ver qué vamos a comer el día de hoy. Así que vamos a empezar este video con un almuerzo contundente y les voy a contar los precios de cada plato. Así que vamos a buscar esa casera para poder degustar las delicias cusqueñas, las delicias de la comida local aquí en Cusco. Así que vamos para allá. Esta es la famosa sopa chairo, una sopa típica de acá de Cusco, que viene con diferentes cositas. Viene con papa deshidratada, viene con trigo, oyuco, tripita y por ahí unas cositas más que al final, pues, como decoración y para que le dé un aroma, le dé ese cilantro. Así que vamos a probar esta sopa. Bueno, ahora sí vamos a probar la sopa chairo, que se ve contundente. Está calientito, viene papa, zanahoria, trigo, buenísimo, está muy rico. Y ahora vamos con el plato de segundo. El segundo es una trucha frita con arroz blanco, ensalada. Y normalmente la trucha se sirve con puré de papas, pero en esta ocasión hemos pedido tarwi. El tarwi es un tubérculo muy parecida a la papa, pero totalmente distinta, muy parecida en forma. Este es el tarwi, está bastante espesita, se ve bueno, así que vamos a probar. Y la truchita, bueno, no es una trucha completa, es la mitad de la trucha, pero por el precio, pues no hay de qué quejarse. Vamos a probar la truchita. Vamos a probar la truchita frita. Y ojo, aquí en el mercado el típico menú consiste en una entrada, que puede ser la sopa, el plato fuerte, que es el segundo, y el refresco. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta todo este plato? Aquí en el lugar que estamos comiendo y en todos los lugares, básicamente el costo es de tan solo 8 soles. 8 soles por el menú, que incluye la entrada, la sopa, el plato de segundo y el refresco. El refresco es un refresco de muña, perfecto para controlar el mal de altura. Es muy cotidiano servirse agua de muña cuando estás en altitud, porque aparte de que te calienta, pues regula el malestar de altura. Así que muy bien con el tema del agua de muña. Listo, ya se acabó el almuerzo. 8 solcitos, un precio bastante económico. Aquí en el puesto número 939 con la señora Marleni, de referencia frente al Inter, frente a este restaurante El Inter. Así que
Vale la pena, 8 soles, vale la pena, la comida estaba muy rica y ahora nos vamos a probar otras delicias, así que vamos para allá. Ahora vamos a probar un postrecito antes de seguir comiendo y esta es una gelatina de pata de vaca. Pues yo creo que su nombre lo dice, ¿no? Claramente, es una gelatina de la pata de la vaca. Pero al final, cuando te sirven, le agregan un poco de canela para que le dé un poco de sabor, me imagino. Así que vamos a probar esta gelatina de pata de vaca, a ver qué tal sabe. No se siente un sabor en sí particular, se siente la canela, pero súper rico. Así que me voy a quedar con este postre mientras que sigo por el recorrido de las comidas. El vaso, 4 soles, bien servido. Así que esta es la gelatina de pata de vaca. Ya nos encontramos de noche, así que toca buscar un lugar para cenar. Aunque está haciendo un poquito de frío, yo creo que el clima amerita para buscar una rica sopita. Así que vamos a buscar un lugar donde comer o un lugar donde tomar una sopita y vamos a ver qué sorpresas nos da aquí los platillos de la noche en Cusco. Así que vamos para allá. Bueno, no sin antes apreciar estas danzas, ¿no?, que están aquí en la Plaza de Armas, ya que están preparándose para el Inti Raymi. Es muy curioso porque alrededor de la plaza mucha gente está bailando para que pueda rendir homenaje y tributo en la fecha principal de junio del Inti Raymi. Así que les dejo un poquito de la danza para que puedan ver y toda la actuación que tienen planeado en el mes de junio, que es un mes muy importante aquí en Cusco. Aquí la señora está preparando un emoliente con todas las... ¿Qué es lo que lleva el emoliente, ceñito? Creo que uno de esos es alfalfa, ¿no? Ah, ya. Ya, ¿qué le está echando entonces a mi emoliente? Blanca, irampo, limón, boldo. Limón, boldo, linaza, todas las hierbas. Todas las hierbas. Miren ahí, 2 solcitos, un emoliente para calmar el frío. Perfecto. Este es el emoliente, es una mezcla de varias hierbas, perfecto para el frío y lo puedes encontrar en distintas esquinas aquí en el Cusco. El costo de este vaso es de 2 soles y antes de seguir mi recorrido para buscar el caldo de gallina, pues se me antojó este emoliente. Así que salud, salud por el emoliente y salud por Cusco. Está bueno, ¿ah? Está rico. Uno entró en calorcito y más la caminata, pues ya se siente. Me he quitado la chaqueta para poder estar más cómodo y he encontrado un lugar que vende caldo de gallina. Ya les voy a poner la dirección y el nombre del restaurante. Me parece muy bueno. Además vende menú también de la casa, pero hemos venido especialmente para probar el caldito de gallina. Yo he pedido parte pecho, así que esperemos a que venga el caldo y vamos a probar y a decirles qué tal está. Bueno, este es el famoso caldo de gallina que viene con todos los ingredientes. Viene con papita, viene con su gallina que es parte pecho, viene con su huevito y también aquí viene con su canchita y su limón para poder pues untarlo. Yo por lo general agarro el limón, le meto el limoncito en el caldito para que se sienta un poquito ácido y por supuesto la canchita también para que esté con todos los sabores juntos ahí. Lo remuevo un poco, está bastante caliente, pero vamos a probar el caldito a ver qué tal está. Perfecto para el frío, perfecto para las noches frías de aquí de Cusco, así que ese es un buen point. Ahorita les voy a decir el lugar donde venden este caldito y a tan solo 12 soles es un plato bastante económico y muy recomendable. Así que voy a terminar mi caldito y les voy a dar el lugar exacto y vamos a seguir recorriendo para probar distintos platos aquí en Cusco que te puede interesar y quizás también se te abre el apetito y quieres venir a explorar estos lugares gastronómicos. Wow, la verdad que ese caldito estuvo muy bueno, te levanta los ánimos y ahora sí, ya entré en calorcito. Vamos a seguir explorando un poquito
por la ciudad de Cusco, por el centro de Cusco, y vamos a ver qué otra cosita puedo comer antes de llegar a mi casa y continuar con este itinerario de comidas aquí en Cusco, porque este itinerario falta todavía el desayuno, falta por ahí algunos dulces, falta de todo un poco, pero ya les tengo algo de comida que les estoy mostrando. El lugar se llama Gustanta, tiene dos nombres, acá abajo dice Gustanta o Gusta Grill, Peruvian Kitchen. Fácilmente lo puedes ubicar en Google Maps. Se encuentra en la calle Matará, en plena esquina de la calle Matará con Cruz Verde. Así que por 12 solcitos, por 12 soles, un rico caldo de gallina, pues vale la pena. Después de ese caldito se me antojó unos picarones, pero el detalle que en este lugar venden unos picarones muy cusqueños, muy tradicionales, los convencionales, y ya les voy a mostrar qué tipo de picarones venden aquí. Ya nos acaban de servir los picarones, pero lo primero que vamos a hacer es limpiarnos las manos, que te regalan aquí un pañito húmedo para tener las manos bien limpias, porque pues los picarones se comen con la mano, nada que con tenedor, cuchillo, no. Este es un postre que se come con la mano y tenemos 3 sabores en particular. De hecho es una combinación. Hay 2 clásicos, 2 picarones clásicos, un picarón que tiene quinoa y aguaimanto, y este picarón, el más oscurito, está hecho de maíz morado. Así que vamos a probar. Tiene miel también y bueno, la preparación ha sido bastante rápida, bastante crocante, muy rico. Obviamente la miel le da más sabor y perfecto para después del caldito, un postrecito, no queda nada mal. Pero vamos a probar esta de maíz morado. ¿Qué tal está? Bastante dulcecito, se siente el sabor totalmente distinto. Quiero probar el de aguaimanto, ¿qué tal sabe? Todos están buenísimos, así que a chuparse los dedos. Ya con los picarones de la peruanísima quedé totalmente lleno y muy satisfecho, y lo encuentras aquí en la calle San Bernardo 188, casi muy cerca al centro, a la Plaza de Armas, y recomendable por los 3 sabores que hemos probado, que jamás en mi vida había probado, de maíz morado y de quinoa con aguaimanto, un sabor que te va a hacer explotar la cabeza. Y como se habrán dado cuenta, Cusco ofrece distintos tipos de comida, desde comida local, comida tradicional, comida internacional, hasta comida gourmet. Y vamos a tratar de explorar cada uno de esos tipos de comida. Que sí abunda en este lugar son bastantes pollerías y pizzerías, y sobre todo las pizzerías aquí son hechas al horno. Es un método muy tradicional que la verdad es espectacular, y les voy a mostrar en los próximos minutos para que puedan apreciar, y también si es que tenemos la suerte de poder también comer comida gourmet, comida pues fina, para tener distintos tipos de comida dependiendo del presupuesto. Mientras tanto, si es que te está gustando el video hasta el momento, no te olvides de suscribirte a mi canal. Mi nombre es Jenner Silva. Suscribirse es totalmente gratis. Dale ahí al botoncito de suscribirte y no te olvides de darle me gusta, comentarlo y compartirlo para que puedas pues disfrutar de la gastronomía cusqueña, de la comida aquí en la ciudad de Cusco y de toda la variedad que puedes encontrar aquí en esta hermosa ciudad. Suscribirse es totalmente gratis y con eso me apoyas y me motivas a seguir generando contenido de este tipo. Y comenzó la mañana bastante amena porque acabo de estar en la iglesia de San Francisco, y frente a la iglesia de San Francisco hay unas señoras que están vendiendo pues comida, pollada y chuleta para una promoción del colegio, para que recauden fondos para que puedan tener la promoción del colegio. Y nada mejor que una comida así de la calle para poder degustar. Esto me lo voy a llevar para el almuerzo porque en este momento nos vamos a tomar desayuno. 15 soles el plato. En un momento les voy a mostrar toda la bondad, así que vamos a tomar desayuno nuevamente al mercado San Pedro, porque ahí están los famosos juguitos y los pancitos de distinta variedad, y los jugos pues también de distinta variedad, así que vamos para allá.
Y nos encontramos nuevamente en el mercado San Pedro, pero esta vez a horas de la mañana para poder probar el juguito que hacen aquí. Un juguito con su pancito bien contundente, porque para empezar la mañana hay que empezar con bastantes energías, así que vamos a buscar una juguería para poder probar ese famoso jugo del mercado San Pedro. Acompáñenme. Les dejo un poquito de la carta, todo lo que hay. Hay un total de 73 tipos de jugos, me parece. Claro, bueno, el último es una ensalada de frutas, ¿no? Pero toda esta es la variedad de jugos. O sea, puedes hacer la combinación que quieras. Ahí está, ya está exprimiendo la naranja. Naranja dulce, ¿no? ¿Qué tipo de naranja es? Es de Saxona, papi, es injerto de naranja con mandarina el pico. Ay, ay, ay. Es un injerto de naranja con mandarina. Interesante. Vamos a ver qué tal el tamaño también del juguito. Si la ceñito acá nos da una buena cantidad de juguito. Ese juguito alcanzó para 2 vasos. Perfecto. Y la yapita también. Señor, tome su juguito. Ya bueno, acá acaba de llegar el juguito de naranja, maracuyá y mango. Una buena cantidad. La verdad que salieron para 2 vasos y además la yapita que ahorita nos va a dar. Así que salud y vamos a empezar el día con algo cítrico. Wow, está bueno, ¿eh? Está bien rico. Sabroso. Y este es el pancito con pollo. ¿Cuánto vale este pancito con pollo? $3.50 el pan con pollo, con todas las cremas. Aquí le hemos echado mayonesa, mostaza, ketchup, así que... Y el pancito es un pancito... ¿Qué tipo de pan es? Servieta. Pan cusqueño. Este es un pancito cusqueño. ¿Qué servieta? ¿Servieta? Está bueno, está rico. Este es el puesto de la juguería de la señora Hilda, aquí en el número 60 en el mercado San Pedro. Así que si quieren probar su paltita, su pan con pollo y su juguito, está bueno y recomendable. Número 60 del mercado San Pedro. Bueno, también me pedí un pancito con palta, 3 soles el pan con palta, bien contundente. Le han echado salsita, perfecto. Pero el pancito es lo que le da también ese sabor. Es un pancito cusqueño que solamente se encuentra aquí en este lugar. Así que 3 soles el pan con palta, $3.50 el pan con pollo. ¿Y el juguito cuánto está, señor? Y 9 soles el juguito. Ahí es el total para poder tomar aquí un buen desayuno en el mercado de San Pedro, en las diversas juguerías que hay aquí en este lugar. Así que voy a terminar mi pancito y vamos a seguir con el recorrido de las comidas cusqueñas. Caminando por aquí te encuentras con distintos tipos de comida callejera, frutas, tubérculos, por ahí escuché oca. He encontrado hasta suri, que pertenece a la selva también, y bastante comida, bastantes ambulantes, que forma parte pues de aquí de Cusco. Tan solo caminar desde el mercado San Pedro hasta la plaza de armas, ya te encuentras con bastantes ambulantes que venden distinto tipo de alimentos. Por ahí he visto que venden canchita, queso helado, ¿qué más he visto? Jugos, jugo de naranja y una variedad infinita de opciones para poder comer o degustar pues aquí en Cusco. Y eso es algo que forma parte de aquí, de la ciudad, porque pues ellos viven de eso, ¿no? De estar en la calle, de presentar sus productos o de mostrarle los alimentos que venden, y pues así sea la gente local o así sea la gente turista, viene a degustar y a llevarse un grato recuerdo de esta linda ciudad. Miren lo que me acabo de encontrar justo caminando por la plaza, un desfile de caballos que está muy bonito. Todas estas personas están pasando por la plaza principal para poder hacer un desfile y una presentación de toda esta caballeriza muy linda, y solo lo encuentras aquí en Cusco, por supuesto. Bueno, llegó la hora del almuerzo y como sabrán, cuando fui a comprar el desayuno en el mercado San Pedro, me crucé con un grupo de personas frente a la iglesia que estaban vendiendo estos platillos, tanto la pollada como la chuleta, el cerdo. Entonces me animé a comprar uno, me costó 15 soles y miren el chuletón que me han dado, la verdad es bastante, y viene acompañado de mote y también de papita. Papita, me imagino que es un tipo de papa pues de aquí, ¿no? De la sierra cusqueña. Lo he calentado un poco. Está bueno, lo he calentado.
Me olvidé los cubiertos, voy a traer los cubiertos. Bueno, ya tengo los cubiertos. ¿Y por qué es que estoy comiendo aquí en el apartamento donde me estoy quedando? Bueno, también forma parte de la experiencia gastronómica aquí en Cusco, porque puedes ir a distintos lugares, pero nada mejor que también traer comida a casa, y eso es lo que yo he hecho. Así que vamos a probar esta chuleta, a ver qué tal está. Me sorprende el tamaño y el precio, 15 soles, es un precio bastante regalado. Si es que por ahí ves también, porque de hecho que vas a ver mucha gente vendiendo sus productos en la calle, ten la seguridad de que vas a encontrarlo muy barato y puedes traerlo a casa, lo puedes poner en un plato más presentable y deleitarte de la comida. Bueno, para la señora que cocinó, la verdad, una experta en la cocina. Está muy rico, 2 papas grandes, bastante mote y un chuletón. Así que por 15 soles, perfecto. Y ya terminando de almorzar, pues vamos a seguir explorando lugares para poder mostrarles los distintos lugares que tenemos aquí en Cusco para poder comer lo que desees. Entonces yo me voy a terminar este plato de chuleta y vamos a seguir mostrándole más comida aquí en esta edición especial de comidas que puedes probar aquí en Cusco. Y seguimos con la ruta de las comidas, pero esta vez ya tocó la cena y voy a comer algo en particular. Ya lo van a ver, es un animal muy querido, muy de la sierra, muy cusqueño, y lo vamos a deleitar para poder degustar esa preciosa comida y con una vista espectacular aquí en la Plaza de Armas. Espero poder encontrar asiento porque me han dicho que es uno de los restaurantes más populares porque tienen una vista espectacular, pero bueno, vamos a intentar poder captar la plaza, la comida, espero que también sea deliciosa. Así que vamos para allá a poder cenar y una alternativa más para poder mostrarles aquí en Cusco dónde comer. Vamos. Bueno, ya nos encontramos aquí en el restaurante Mistura. De hecho, hay una reservación. Para venir acá tienes que reservar. Yo vine y bueno, la reserva las personas. Todo este grupo que ha venido aquí todavía no viene, así que me han dado esta mesita para aprovechar y para poder grabar algo. Y la vista, pues, es lo que vale, ¿no? Esta vista espectacular de la plaza de Cusco. ¡Wow! Increíble desde aquí. Lo puedes apreciar de noche, lo puedes apreciar de día, ya como tú deseas. Y por allá al fondo ahí están los danzantes porque estamos en el mes de aniversario de aquí de Cusco. Ya les había contado de que junio es uno de los meses más importantes aquí en Cusco porque se celebra el Inti Raymi y casi todos los días hay actividades. Y bueno, qué mejor actividad y qué mejor vista y qué mejor comida, que ya les voy a presentar la comida que voy a comer. Es algo muy clásico, pero con una carne muy distinta. Así que esperemos unos minutos para que puedan servirnos y para poder ver ese platillo tan especial que vamos a comer aquí. Bueno, para empezar he pedido un té de muña, que aquí está, bastante caliente, perfecto para calmar el frío, porque como verán estamos pues en el exterior, en el área de la terraza, y qué mejor que un buen tecito de muña o una infusión de muña para poder calmar el frío y esperar a que llegue la comida, el plato principal, que ya van a ver qué platito es. Yo les recomiendo que prueben ese plato porque va a estar excelente. Así que mientras que espero, vamos a poder calentarnos un poquito con esta infusión de muña. No soy tan fanático de las cosas bien calientes, pero darle una sopladita y que pase directo te quema toda esta parte de aquí y te mantiene caliente, así que perfecta elección. Listo amigos, ahora sí ya llegó el plato principal, algo muy clásico en todo el mundo, pero con la diferencia de que tiene otra carne. Estamos hablando de una hamburguesa de alpaca que viene con las papas nativas principales, muy cusqueñas también, la alpaca que lo tenemos aquí adentro, que ahorita les voy a mostrar, y bueno, con un poquito de tomate, con un poquito de tocino, lechuga, y por supuesto también no puede faltar las salsas, ¿no? Estas salsas que están aquí presentes, pero lo importante y lo detalloso o lo especial es que tenemos aquí la alpaca en la hamburguesa. Es una hamburguesa bastante contundente, ¿eh? Bueno, parece que también lleva una salsita. Ah, mira, lleva queso, parece que lleva también cebolla caramelizada. Bueno, ahora sí vamos a probar la hamburguesa. Vamos a quitarle este palito para poder meterle diente. Bastante contundente, ¿eh? Ahorita lo voy a probar sin cremas para ver qué tal el sabor. Buena elección, muy buena elección. Está pero calientito. A pesar de que hace frío acá, se está manteniendo lo caliente y las papitas.
nativas. Estos son papas nativas, ¿no? Sí, papas nativas. Papas nativas aquí, 100% cusqueñas. Que dicho sea de paso, el Perú es uno de los países que tiene una variedad de más de 3000 variedades de papas. Exactamente no sé qué papa es esta, pero ahora sí ya saqué las 3 cremitas. Te dan mayonesa, mostaza, ketchup. Entonces vamos a probar las papitas con las cremas. Pero sinceramente la hamburguesa no merece ponerle cremitas. Está muy bueno porque está demasiado jugoso. Basta con ponerle cremas a las papas, creo yo, más que suficiente, pero eso va a quedar a criterio de cada uno. Listo, ya terminé la hamburguesa y ahora les digo cuánto costó comer aquí en este restaurante. El restaurante se llama Mistura Grill y la hamburguesa tiene un costo de 38 soles. 38 soles la hamburguesa de alpaca, la verdad que me he llenado. La agüita de muña tiene un costo de 9 soles y adicionalmente me pedí un agua, una botellita de agua que el costo es de 10 soles. 57 soles más propina es lo que te va a costar aquí poder saborear la hamburguesa de alpaca, y lo más importante es que pues te vas a llevar un bonito recuerdo de la vista de la plaza de Cusco y por ahí tomarte unas fotitos también. Si todavía no me sigues en mis redes sociales, fíjate en mis redes sociales, allí estaré colgando las fotitos que te puedes tomar aquí desde este restaurante para que lo tengas como recuerdo en tu visita aquí en Cusco. Bueno, ya disfrutamos de la hamburguesa, la verdad bastante rica, la vista muy buena, y el día de mañana te voy a mostrar un lugar para poder tomar desayuno con tan solo 5 soles o incluso menos. Así que es un lugar que he encontrado por ahí alrededores y hay muchos de esos lugares, así que es una alternativa más barata y también para equilibrar el bolsillo, ¿no? Porque ya gasté 60 soles prácticamente en la hamburguesa y ahora toca bajarle un poquito al gasto. Así que mañana vamos a tomar desayuno y esta va a ser una opción más para tu viaje aquí en Cusco y poder degustar distintos tipos de comida. Buenos días Cusco, me encuentro ahora en la Plaza de las Nazarenas y vamos a tomar un desayuno muy peculiar, muy clásico y que se encuentran en varias esquinas aquí en la ciudad de Cusco. Algo bastante económico para poder equilibrar el bolsillo y ya les voy a mostrar qué lugar es. Así que muy cerca de la Plaza de las Nazarenas nos vamos a dirigir por allá, así que acompáñenme. Justo entre la calle Choquechaca y Siete Culebras, que es este callejón, vamos a encontrar esta pequeña calle donde hay bastantes comercios, pero en particular estoy yendo a un lugar donde venden pues distintos tipos de bebidas y comidas, sobre todo pan con palta, pan con pollo, maca, quinoa, avena, a un precio bastante económico. Así que ya vamos a llegar al punto para mostrarles y les voy a dar la dirección exacta. Señorita, buenas. ¿Pancito con qué le queda? Tengo de omelette, palta y tortilla. Ya, ¿y palta? Sí, palta Ya, y tortilla. un paltita, un omelette y de bebida, un mixto. ¿A la palta sal? ¿Para llevar? Sí, por favor. No, para comer aquí. Ah, ya. Paltita con sal, un pancito con omelette y esta es la quinoa y la maca, pero he pedido mixto para poder probar ambos. Ahí está. Esta es la combinación de quinoa con maca, ¿no? ¿Cuánto está este vasito? $1.50, un precio muy económico para que puedas disfrutar. Y un pancito con omelette, que prácticamente es huevo con jamón. El precio $1 nada más y siempre su pancito cusqueño. Bueno, vamos a probar la quinoa con maca. Me he venido acá al solcito porque ustedes sabrán que aquí en la sierra, antes de decir eso, buenazo. Ustedes sabrán que aquí en la sierra donde hay sombra, donde la parte que está pues de sombra hace frío y la parte donde está soleada, el calor es bueno. Y yo estúpidamente he salido con polito, son casi las 8 de la mañana y pues en la sombra que está la señora se siente frío, pero acá en el solcito ya está el clima perfecto, así que buen provecho con esta quinoa con maca, que la verdad es un precio bastante económico, $1 y
te dan yapa, o sea, te repiten el vaso. Y voy a esperar mi pancito con palta para poder terminar de tomar este desayuno y empezar el día. Curiosamente nos estamos cruzando con la piedra, la famosísima piedra de los 12 ángulos. Aquí está la piedra tan icónica como para tomarse foto aquí. Bueno, después de haber caminado por el centro de Cusco, ya siendo las 2 de la tarde, toca el almuerzo, así que vamos a ir a buscar un lugar, mejor dicho, ya encontré el lugar donde voy a almorzar, que de hecho es frente al lugar donde tomé desayuno, los pancitos con palta y el pancito con omelette, justo al frente. Compré una sopita el día de ayer, estaba muy rico, así que les voy a recomendar ese lugar que es bastante chiquito pero con buena sazón, así que vamos para allá. Bueno, nos encontramos nuevamente en la calle Choquechaca. Ya como verán, pues acá en la tarde ya hay más vehículos, hay un poquito más de movimiento. La señora del desayuno también ya se fue, me parece que ella estará hasta el mediodía, me imagino. Y al frente está ese restaurante que, dicho sea de paso, tiene un pequeño balconcito. Vamos a ver si puedo conseguir ese espacio para poder sentarme y comprarme el menú del día de hoy. Acabo de darme cuenta de que está cerrado. Me imagino que porque es hoy domingo no atienden, pero este es el lugar, se los dejo. Yo comí una sopita el día de ayer, se llama Café Restaurante Balcón del Sol en Choquechanca 115, pero bueno, una lástima. Y el balconcito está ahí, tiene una vista espectacular. Y les digo este lugar, ¿por qué? Porque alrededores ya hay restaurantes un poquito más caros. Entonces, sin poder encontrarlo abierto, voy a tener que explorar un poco y les voy a enseñar dónde vamos a comer el día de hoy, dónde vamos a almorzar el día de hoy. Bueno, en vista de que el primer lugar que quería almorzar estaba cerrado, me imagino que porque es domingo, pero eso no quita que voy a ir el día de mañana para poder mostrarles ese lugar, porque está muy barato en realidad. El menú es 15 soles y creo yo sirven muy bien. Al menos probé la sopita y estaba bueno. Pero caminando por el centro de Cusco encontré este nuevo lugar que se llama Mercado del Sol y hay distintas variedades de comida, entre ellas pues ceviche, que es una de las comidas preferidas. Así que, ¿por qué no? Me pedí un cevichito. Este es un ceviche carretillero que lleva pues pescado, choclito, camote frito, chicharrón de pota, por ahí una lechuguita y yuyo. La cantidad del ceviche no me convence, lo veo poco en realidad. El costo del ceviche carretillero 25 soles, la canchita te viene aparte y me pedí una cusqueña, una cerveza cusqueña clásico que tienes que probar aquí en Cusco y en todo el Perú, muy rico. Yo me pedí una cusqueña negra y de cortesía te traen un chilcano que es un concentrado de pescado en caldito. Así que vamos a probar el ceviche carretillero y bueno, dar mi punto de vista, ¿no? Le pedí poco ají, de hecho está poco, no se siente tanto el ají y muy bien. Lo bueno es que si le falta limón le puedes echar un poquito y si le falta ají también le puedes echar un poquito, así que yo le voy a meter un trocito de ají para que le dé algo de sabor. Ah, y por supuesto, la cancha siempre lo unto de esta manera. Este es el cevichito, así que provecho. Está fresco, el pescado está súper fresco. Vamos a probar el chicharrón. El chicharrón un poquito duro, pero el ceviche está bueno. Ahora, 25 soles, quizás porque estamos en Cusco, en un lugar cerca al centro. Es un lugar gastronómico, me parece un poquito elevado, pero me gusta. Así que, aprobado. Otro lugar, otro point para que puedas también venir aquí. Sobre todo es un lugar nuevo donde no solamente puedes probar ceviche, sino puedes probar otro tipo de cosas. Entonces yo me quedo terminando mi cevichito y seguimos con la ruta de las comidas por aquí en Cusco. Provecho.
Este es un nuevo lugar, no lo había conocido en todo mi viaje a Cusco. Se llama Mercado del Sol, está entre la avenida Garcilaso y la avenida El Sol, exactamente frente a Serpós. Y la verdad pensé que era poco, pero en realidad sí me llenó. Había bastante pescado, 25 soles el ceviche carretillero y 8 soles la cerveza cusqueña, un total de 33 soles, con su caldito, su chilcano de regalo, y bueno, quedé satisfecho. Así que ahora toca caminar un poquito, explorar un poquito la ciudad y esperar a la noche, que en la noche hay otro tipo de comida también clásica y que particularmente pienso yo que acá en Cusco lo hacen, es el plato más rico que he probado dentro de todo el Perú. En Cusco lo hacen más rico y por una sola razón, ya van a ver, solo esperen unos segundos. Este es el majestuoso Coricancha y parece que va a haber un evento aquí, Miss Universe 2025. Ajá, ya se están alistando, preparando para que el evento se lleve a cabo, pues en el Coricancha, y se ve muy espectacular esta vista. No me voy a cansar de decir que Cusco siempre trae sorpresas, y ahorita estamos viendo unos carritos alegóricos, parece, para la preparación de la marcha principal en la Fiesta del Sol, porque este video está siendo grabado en junio del 2025, una de las fechas más importantes aquí en Cusco, porque se celebra el Inti Raymi, y no lo voy a cansar de decir. Es la fecha más importante de aquí de Cusco y pues todo es fiesta, alegría, pasacalles, danzas, comida. Y qué bueno de haber venido en estas fechas, porque jamás en mi vida, dentro de todas las veces que he venido aquí, he venido en estas fechas, y pues la verdad se siente la alegría, la emoción y sobre todo bastante, pero bastante turismo. Así que ya pasé un rato por acá. Me voy a descansar y prepararme para la noche, porque en la noche tenemos una comida internacional, pero con su toque peruano. Así que nos vemos más tarde. Listo, ya son las 7 de la noche, ahora sí toca cenar y lo prometido es deuda, así que les voy a enseñar este lugar secreto y muy querido también por los cusqueños. Así que ya estamos llegando, vamos para allá. Bueno, estamos en la pizzería Ches Maguis. Es una de las pizzerías, por no decir la más antigua del Cusco y la más antigua en el Perú, en que las pizzas están hechas a base de horno de barro y leña. Es toda una experiencia, porque apenas ingresas al restaurante o a la pizzería y ya puedes ver cómo el horno está trabajando, preparando las pizzas. La gente está ahí amasando la masa, preparando los ingredientes para la pizza. Es toda una experiencia, y qué mejor que un lugar de antaños, un lugar antiguo, para poder degustar una pizza tan rica aquí en Cusco. Así que vamos a esperar, porque la fila está un poquito larga. Más o menos yo soy la quinta persona en la espera, pero sin embargo yo creo que vale la pena. Así que esperamos un rato, que nos den una mesa, y vamos a ver qué tal la pizza aquí en Ches Maguis en el Cusco. Listo, ya una espera de casi 10 minutos creo. Ya nos dieron una mesita y, mira qué bueno, una mesita justo perfecto. Gracias. Como verán, esta pizzería está todo llena. Incluso miren esta decoración de ollas y lámparas. Muy bonito, por ahí hay algunas guitarras, unos instrumentos musicales. La verdad que la temática de esta pizzería está muy bonita. Bueno, para empezar nos traen estos pancitos al ajo de cortesía. Son 4 pancitos al ajo y tiene su cremita, su ajicito, su crema de ajos. Y bueno, aquí también están el orégano y el ají para la pizza. Entonces vamos a probar este pancito al ajo con la cremita. Bueno, vamos a echarle este ajicito al pan de ajo, que es de cortesía. Ese ají está buenazo, pero ya se siente el picante ya se siente el picante. Y la cremita de ajo, mayonesa con crema de ajo. Bueno, este pancito al ajo lleva queso, orégano. El pancito está caliente. Yo te recomiendo que lo untes con el ajicito, no tanto porque se pueden atragantar, pero está riquísimo. Mientras que esperamos la pizza, pues un pancito al ajo. Bueno, adicional a la pizza se pidió también una limonada de hierbabuena, hielito, y vamos a probar qué tal la limonada. La mierda. Se notaba que tenía sed.
Está muy buena. Curiosamente, aquí en la taza donde está la servilleta indica desde qué fecha tiene esta pizzería. Esta pizzería es desde 1978 y cuenta con sucursales en Cusco y en Tacna también. Bueno, acaba de llegar la pizza, hemos pedido de 2 sabores. La primera, la que tiene vegetales, es la insurrecta y la otra mitad es la especial. Ambos tienen tocino, champiñones. La insurrecta lleva estos trocitos de, me parece que son pimienta. Veo también jamón y por supuesto harto queso. Así que primero vamos a echarle orégano a la pizza y vamos a agarrar para que vean cómo se parte el quesito. Miren esta belleza de pizza. Wow, tiene harto queso que incluso se ha quedado aquí. Este es el quesito de la pizza y vamos a darle su primera saboreada. Muy bueno, ¿eh? Bastante queso. Delicioso en su punto. Le puedes poner ajicito también. Vamos a probar la otra, la especial. Miren, la masa es súper delgada. Esta lleva chorizo, jamón, queso, champiñón y tocino. Listo, terminamos de comer la pizza. Wow, quedé bastante lleno, satisfecho. ¿Cuánto salió la cuenta? 118 soles en total. Más o menos 55 soles la pizza, más 5 soles por los ingredientes adicionales. La jarra de limonada estaba 20 soles cada jarra. Pancitos al ajo es una cortesía. Y mi amigo se pidió una crema de espárragos que cuesta 17 soles. Muy bueno el lugar, altamente recomendable. Uno de los lugares históricos aquí en Cusco desde 1974, si mi memoria no me falla. Y la pizza increíble. Así que cierro la comida por hoy. Esa es una recomendación muy buena del lugar. Muy cerca a la plaza, a tan solo 2 minutos caminando de la plaza. Y te vas a llevar una grata satisfacción. Todavía no termina la ruta de la comida aquí en Cusco. Vamos a esperar a mañana para enseñarles otro lugar donde tomar desayuno. Y también les voy a enseñar el menú de 15 soles que estaba cerrado hoy domingo, pero mañana estoy 100% seguro que está abierto. Así que nos vemos mañana. Buenos días Cusco. Hoy amaneció lloviendo. Creo que toda la noche ha llovido, las calles están bastante mojadas, pero eso no impide a que sigamos con el recorrido de las comidas y de poder degustar un buen desayuno ahora en otro mercado. Cansa subir estas cuestas. Bueno, nos dirigimos al mercado San Blas, uno de los mercados también muy apreciados por la gente local y también por los turistas, ya que está ubicado en una especie de mirador, muy cerca a los miradores. De hecho, ya estamos llegando. Miren esta presentación de la calle San Blas. Muy bonita, así que vamos a degustar un desayuno porque me han contado que allí venden unos sándwiches muy gigantes, unos panes muy grandes, así que vamos a descubrirlo y por supuesto vamos a calificar qué tal es ese sándwich, así que vamos por allá. Estas callecitas son muy bonitas. De hecho, la última vez que vine, bueno, la penúltima vez que vine aquí a Cusco, me hospedé en una de estas calles. De hecho, creo que fue aquí. Y por las noches, bastante iluminado, se ve muy bonito. Si todavía no conoces el barrio de San Blas, tienes que venir a conocer porque es un punto importante para tu visita aquí en Cusco. Bien, ya llegamos al mercado San Blas. Ahora sí vamos a buscar el lugar donde tomar desayuno. Como todo mercado tiene todo tipo de alimentos, ¿no? Queso, fruta, pollo, pescado, bastante fruta, la verdad. Una infinidad de frutas. Y acá está la zona de los desayunos. A ver, voy a ver qué lugar tomar desayuno hoy. Hay bastante gente, hay bastante gente. Así que toca elegir uno para poder buscar dónde desayunar. Bueno, yo me encuentro en la juguería Betty, aquí en el mercado, casi al centro del mercado. A ver, vamos a probar qué tal es la sazón de la juguería Betty. Pero algo que he notado es que, por ejemplo, aquí en la señora Betty ya se le acabó el pan, pero siempre pide a sus vecinas. Esto es como una comunidad. Si es que no tiene alguien, pues pide del otro lado para que, digamos, todos ganen y no tengan esa competencia desleal. Aquí a la señora ya se le acabó el pan, pero el precio es un precio homogéneo, así que ya pidas el mismo sándwich a la izquierda o a la derecha, va a estar el mismo precio. Y si no tienen en este lugar, lo van a pedir al vecino para que pues tengas tu desayuno completo. Eso es un buen aporte y un buen punto para poder considerar aquí en el mercado San Blas. No solamente en el mercado San Blas, sino también en los otros mercados. Así que, buena.
Listo, acaba de llegar mi desayuno, el desayuno de hoy día. He pedido un juguito que te lo sirven así en una jarra. Este jugo, pues como estoy un poquito mal de la gripe, lleva naranja, miel, kion, sábila y está un poquito tibio para que pueda pasar la garganta bien. Y este sándwich que se llama Machu Picchu. ¿Y qué lleva el sándwich de Machu Picchu? Pues la verdad es un sándwich, creo que del tamaño de mi mano, muy contundente y lleva pollo, queso, tomate, palta y lechuga. Es un sándwich bastante contundente. El precio del sándwich es de 10 soles, sándwich Machu Picchu, y el precio del juguito es de 7 soles. 17 soles para un desayuno contundente y para que estés, la verdad, satisfecho durante toda la mañana y puedas esperar al almuerzo. Así que vamos a probar este pancito que sí se ve bastante bueno y está calientito. Se siente fresquito. Vamos a probar el juguito. Se siente el kion, está tibiecito y la verdad está muy bueno. Así que yo termino mi desayuno, voy a recorrer un poco Cusco ya en mis últimos días y nos vemos en el almuerzo. Listo, barriga llena, corazón contento. Ya terminé de tomar mi desayuno y ahora toca recorrer un poco y conocer un poco más de esta ciudad que nunca se llega a conocer del todo. Pero este video es exclusivo de comidas, dónde comer, cuánto pagar, cuánto cuesta y todo eso. Si tú quieres ver un video de aquí de la ciudad de Cusco, yo tengo un video que te lo voy a dejar por aquí para que puedas ver, y también tengo un video sobre Machu Picchu y las cosas que me pasaron allá. ¿Se imaginan que viajé a Machu Picchu sin entradas y tuve que ingeniármelas para poder saber cómo poder ingresar al santuario? Les voy a dejar todo ese dato, busquen ese video de Machu Picchu, está muy bueno. Quién sabe, quizás a ti te toque ese tipo de aventuras como a mí me tocó, pero tiene solución, todo tiene solución y te lo dejo bien explicado en ese video de Machu Picchu, que te lo voy a dejar por aquí, y ya buscas cuál es el que quieres, tanto como la ciudad de Cusco o como el santuario de Machu Picchu. Dicho esto, pues vamos a seguir con el camino y esperar al almuerzo para enseñarte y por fin ir a ese lugar de 15 soles que es muy rico. Así que vamos a seguir explorando. Listo, ahora sí, ya llegamos al lugar, vamos a almorzar. El lugar se llama Cusi, aquí el menú está 15 soles y está en Choquechaca 115. La verdad yo he probado la sopita aquí y es muy buena, así que vamos a probar un menú. Y el precio pues está bien barato, así que vamos a subir e instalarnos. Miren, incluso tiene acá su banquito para poder almorzar, mientras que pues apreciamos aquí la callecita Choquechaca, muy cerca al cruce de la Cuesta de San Blas con Choquechaca. Vamos a pedir el menú a ver qué tal. Bueno, acaba de llegar el menú. Hay dos opciones de menú. Hay menú de 15 soles y menú de 20 soles. Yo me he pedido uno de 20 soles. Puedes variar, puedes combinar la entrada del de 15 o la entrada del de 20. Yo opté por la de 20 soles con la entrada de el de 15 soles, que es un tamal cusqueño. Ese es el tamalito. Bueno, sinceramente más parece una humita que un tamal, porque pues está hecho a base de maíz. Está rico, tiene un pedacito de carne aquí y además viene con camote frito y su zarcita. Está hecho de maíz esto, ¿verdad? Sí, de maíz molida. Maíz con carne adentro. Disculpa. Y gracias por ponerme el vaso en la cámara. Bueno, maíz con el camotito. Como ya les había mencionado, el menú comprende de una entrada, en este caso el tamal, el plato de fondo, yo he elegido trucha y un vaso de refresco, en este caso chicha morada. Y bueno, acaba de llegar la trucha, bastante contundente la trucha, viene servido con arrocito blanco, paltita, zanahoria, pepino, lechuga y un poquito de vinagreta. Y se ve bastante contundente, ¿eh? Vamos a darle una probadita a la trucha, a ver qué tal está aquí. 20 soles el menú, muy buen precio, ojalá que no esté tan caliente más bien. Uy, está suavecito. Suavecito, está bueno, muy bueno. Y así termina esta deliciosa aventura por las calles de Cusco. Probamos de todo un poco y cada plato tuvo su propio encanto. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar qué comida te gustaría probar y suscribirte para más aventuras como esta. Mi nombre es Jenner Silva y puedes seguirme en todas mis redes sociales para más contenidos de viaje, cultura
y experiencias únicas. Nos vemos en el próximo destino. Ajá.